Hola, ¿cómo les va? De nuevo en esta nueva clase tipo video, formato video. Hoy vamos a hablar de, me llamo Rigoberta Menchú, de Elizabeth Burgos, donde están los testimonios de la guatemalteca Rigoberta Menchú. Esta es una edición muy linda de Casa de las Américas. Justamente cuando hablamos del testimonio habíamos hablado de la importancia que tenía para Casa de las Américas. Bueno, a ver, esta vez tengo una idea diferente respecto a este video y al análisis de este texto. Me gustaría dar como pautas, hacer preguntas, hacer propuestas, modos de lectura, líneas de lectura, más que una clase expositiva, ¿sí? O sea, va a ser todo un desafío para ustedes vamos como recorriendo, según algunas propuestas mías, vamos a ir recorriendo la obra, pero a modo de pregunta, a modo de interrogantes, y ustedes... Lo bueno estaría que ustedes acepten el desafío y respondan a estos interrogantes y a estas preguntas. Bueno, digamos, los ejes de análisis, para hacer una especie de síntesis de lo que vamos a ver, una de las cuestiones va a tener que ver con el análisis del prólogo y de la introducción. Y allí como el prólogo aparece como un escenario del vínculo entre el letrado y el informante. La segunda cuestión que vamos a abordar tiene que ver con las marcas del testimonio. Nosotros, digamos, en el video anterior exploramos cuáles eran las características del testimonio y bueno, como eso que fuimos desgranando lo podemos ver en este texto donde está el testimonio de Rigoberta Menchú. Muy vinculado a esto hay otra cuestión de cómo el testimonio que va armando Rigoberta Menchú tiene, digamos, está constituido, está construido según una suerte de novela de aprendizaje, o más que una novela de aprendizaje, un relato de aprendizaje. Y la tercera gran cuestión que me interesa es analizar toda la configuración identitaria de Rigoberta Menchú a partir de dos líneas. Una que tiene que ver con la interseccionalidad, que de esto habíamos hablado cuando expusimos cuáles eran las categorías centrales discutidas dentro del feminismo latinoamericano. Hablamos de la interseccionalidad, esa capacidad para articular las diferencias, y en este caso cuáles van a ser las diferencias de Rigoberta Menchú. Esto por una parte. Y el otro gran eje de esta configuración identitaria va a tener que ver con los desplazamientos de Rigoberta Menchú. Es decir, cómo ella, siendo una indígena quiché, se va a desplazar desde la interioridad de su etnia hacia diferentes afueras, hacia diferentes espacios. Ese es un poco el conjunto de lo que vamos a ver ahora. Entonces, una de las primeras cuestiones tiene que ver con preguntarnos qué es un prólogo. A ver si se preguntan ustedes qué es un prólogo. En principio, ¿quién lo escribe? Acá lo escribe Elizabeth Burgos. Habíamos hablado de este vínculo como el prólogo ahora, además, ¿no? Además de lo que puede ser un prólogo en otro texto, acá el género testimonial siempre ocupa un lugar muy particular, el prólogo. Y en este caso es el espacio de la letrada, de Elizabeth Burgos, el espacio donde ella se hace presente, porque también en el resto del texto va a ser en parte espacio de ella, aunque la voz que allí aparece es la de Rigoberta, pero en tal caso ella está oculta, porque ella ha organizado, ha ordenado esos materiales en crudo del testimonio de Rigoberta. Pero acá aparece, digamos, visible, se hace visible, se presenta a sí mismo. Entonces, ¿cómo pensamos un prólogo? ¿Por qué no pensarlo como un espacio de poder? Como un espacio de poder donde
uno se pregunta, ¿por qué un prólogo? ¿Acaso el texto no es autosuficiente? ¿Qué es lo que le agrega el prólogo que no está en el texto? Si el prólogo es un espacio de poder del prologuista, quien va a definir, va a marcar en general cómo se lee el texto, ¿no? Cómo se lee y cómo no hay que leerlo. Cuál es una buena lectura y cuál no la es. Es un modo de conducir al lector. Por eso, en ese sentido, es un espacio de poder, del poder de la definición de cuál es la buena lectura. Cuáles son las líneas de interpretación, qué es lo que hay que entender, cuál es la correcta lectura y qué podría llegar a ser un desvío. Entonces, dijimos que es un espacio además particular dentro del género testimonial. En tanto, suele haber una presentación de la intelectual de Elizabeth Burgos acá, cómo ella se autofigura a sí misma, qué lugar ocupa dentro de la intelectualidad latinoamericana o que mira hacia América Latina. ¿Cuál es el universo conceptual con el que ella trabaja? ¿Cuáles son las palabras claves? Uno puede ir definiendo, bueno, allí qué aparece, por ejemplo, la palabra colonialismo interno, a qué sector de la intelectualidad latinoamericana pertenecen las palabras que allí, que en este prólogo se van escandiendo. Entonces, podemos también pensar si hay más de un universo simbólico o conceptual. En ese sentido, al comienzo, cuando hablamos en otro de los videos respecto a cómo el testimonio podía ser pensado, un primer momento de institucionalización en torno a la Revolución Cubana, y ahí aparecen una serie de términos y conceptos que tienen que ver con el discurso revolucionario, opresión, dominio, sistemas, en fin, todo este universo, y por otra parte, cómo acá va emergiendo, ¿no? otro discurso conceptual, otro universo simbólico que tiene que ver, que se termina de articular en los años 90, que tiene que ver con los derechos humanos, pero que aquí ya empieza. Por ejemplo, cuando habla de los derechos de la mujer, cuando habla de los derechos humanos, en uno de los epígrafes, quiero que lo busquen a este epígrafe que está, y cuando aparece el término genocidio. El genocidio guatemalteco, y a eso, ese es el gran trasfondo histórico que tenemos acá, los conflictos internos de Guatemala y el periodo del genocidio guatemalteco. Entonces aquí este paradigma de los años 80 y 90, que viene a sustituir el discurso revolucionario y viene a proponer el paradigma de los derechos humanos, acá está emergiendo. Y podemos verlo en la palabra genocidio, en la palabra olvido, en la palabra derechos humanos. Entonces me interesaba esa tensión entre dos tipos de discursos que hablan de un momento de casi diríamos de tránsito. La otra cuestión que tiene que ver con el prólogo y su lugar particular dentro del testimonio es porque allí se suele aparecer el trabajo de edición. Y en este caso, Elizabeth Burgos lo explica claramente, va diciendo cuál fue las operaciones de desgrabado, de transcripción, de ordenamiento. Bueno, quiero que me analicen todo eso. Y quiero que piensen lo que ella va describiendo respecto a categorías que habíamos visto, cómo podemos interpretarla a ella pensando en las tensiones entre el letrado solidario y el ventrílocuo. ¿Cómo podemos pensar en la tensión entre un texto dialógico y un texto monológico, ¿no? Recuerdan cuando hablamos de Sklodowska, presentamos todas estas tensiones, así como también la otra tensión de este formato de testimonio que tiene que ver con el manejo, la diglosia, digamos, creo que
busquen un poco cuál es el significado de este término, diglosia, entre el español, el quiché, y entre la oralidad y la escritura. Esto respecto al prólogo y también a la introducción. Pero también quiero proponerles respecto a las marcas con las cuales habíamos caracterizado y habíamos descrito el testimonio, en qué medida se las puede ir recorriendo en este volumen. Entonces la pregunta sería: ¿cuáles son las marcas del testimonio? ¿Cómo es que aparece el informante? ¿No? Ya no estamos en el prólogo, ya lo dejamos al prólogo, ahora pasamos a todo el volumen. ¿Cuáles entonces son las marcas del informante? ¿Cómo Rigoberta se presenta a sí misma en términos de representante de un nosotros? Habíamos hablado de el informante como aquel que representa, que lleva la experiencia de una comunidad, que no es una voz individual, sino colectiva. También cómo percibe ella su vínculo con Elizabeth Burgos, cómo es esa alianza que va a establecer, cuáles son las demandas que ella va a hacer a través de este vínculo, cómo va a exponer su propia política, ¿no? Ella cómo acá va a llevar hacia el testimonio aquello que le interesa a ella que circule, que se haga conocida. Y a su vez, como ese acercamiento también tiene un vínculo de distancia en un término, en un concepto que aparece continuamente, que es el secreto. El secreto. Es decir, esta etnia, los indígenas quiché, tienen un secreto que es el reducto inapropiable por ningún intelectual que intente acercarse. Hay algo que ella va a conservar y que nunca va a ser transmitido. Es decir, en estos desplazamientos, en estos tránsitos que va a efectuar Rigoberta Menchú saliendo de su etnia hacia el afuera, y siempre el afuera va a ser un desafío, ¿no? de pérdida de identidad, de pérdida de las propias costumbres. Entonces, pero siempre va a conservar un poco como un resguardo esa suerte de secreto. Como ella también va a exponer esta diglosia entre oralidad. Dijimos que esta es otra de las marcas, ¿no? De la construcción testimonial, y cómo aparece entonces esta diglosia entre el quiché y el español, la oralidad, la escritura. También habíamos hablado de otra cuestión del testimonio, que es el efecto de veracidad, de verdad, el efecto de realidad y el efecto de verdad. Bueno, acá hay toda una controversia propuesta por Stoll, que quiero que la busquen, la googleen un poco para que se interioricen qué pasó a partir de esta controversia. También habíamos visto respecto del testimonio dos tipos de dos modelos de testimonio, a partir de René Jara, de que yo les dejé un artículo, los testimonios que hablan sobre la opresión y los que hablan sobre la lucha. Quiero que piensen en estos dos formatos, cómo están acá trabajados, y si además se vinculan, y si además hay un pasaje de uno al otro, y si además hay un vínculo de concatenación, de justificación. Esto es, alguien que soporta un sistema de opresión, finalmente decide una política de liberación, de lucha. Entonces, ¿cómo está esta otra cuestión? Otro elemento que es notable dentro de los testimonios por parte del informante es cómo, frente al saber letrado, intelectual,
de la educación formal, justamente del editor, en este caso de Elizabeth Burgos, Rigoberta se va a legitimar a partir de la experiencia. Es decir, su saber pasa por la experiencia. Esto yo lo sé porque yo lo vi, porque yo lo padecí, porque yo lo viví, porque yo estuve allí. Esta es una marca muy fuerte dentro de los testimonios. Otra cuestión que introduce Rigoberta es una defensa de la cultura indígena, de su comunidad. Y va a haber entonces toda una línea donde ella va a ir describiendo los rituales, las costumbres, desde el nacimiento hasta la muerte, el casamiento, las cosechas, los valores de esta cultura, ¿no? Esto creo que es muy importante porque siempre ha habido una serie de preconceptos que incluso en algunas ocasiones, un tanto radicales, han dicho que bueno, los indígenas no tienen una cultura. Y bueno, ella acá hace una defensa, una puesta en valor, ¿no?, de las costumbres y de los saberes de su etnia. En ese sentido, bueno, digamos, va continuamente a atravesar ese recorrido de formación, ese recorrido cronológico con pantallazos descriptivos de estas costumbres. Habíamos dicho que les había anticipado que el testimonio va a tener, creo yo es una hipótesis de lectura, a ver qué les parece a ustedes, se va a formatear siguiendo, digamos, el relato de la novela de aprendizaje. Entonces, si esto, quiero que ustedes analicen a ver cómo funciona esto, cómo se organiza la autoficcionalidad de Rigoberta sobre sí mismo, qué temporalidad usa, cuándo comienza, hasta cuándo llega, si sigue una línea cronológica. ¿Cómo es este tipo de formación, de relato de formación? ¿Respecto a qué se va a formar ella? Respecto a, ¿no? Se va a formar como una intelectual de una comunidad indígena quiché. Si volvemos a retomar esa idea de un intelectual que en el contexto de las olas revolucionarias en América Latina se acercaba también a la militancia, como habíamos descrito, ¿no? El intelectual revolucionario. ¿Cómo es esta formación? ¿Cómo se convierte ella en líder, en lideresa? Entonces, ¿cómo va contando todos estos procesos de construcción de su imagen? ¿Cuáles son los pasos en esta autobiografía? ¿Cómo va, digamos, podemos pensar que comienza con un relato más fuertemente vinculado a la opresión y luego ahí pasa a un relato de la formación, una formación que es intelectual, política, militante y que está fuertemente anclada, como dijimos, en la experiencia. Entonces acá podemos ir marcando, ¿no?, momentos, el trabajo en las fincas, en el altiplano, en la ciudad, en las cosechas, el vínculo con la religión cristiana, con la Iglesia católica, con los organismos políticos, dentro y fuera de la comunidad, cómo es la construcción épica del padre, también es posible, creo yo, vincular esta figura que ella va construyendo sobre sí misma, esta autoficción, también la podemos pensar o la podemos vincular a la figura del hombre nuevo que expone el Che Guevara, Néstor Che Guevara, en uno de sus artículos centrales, digamos, dentro de los discursos revolucionarios. Entonces, ¿en qué medida ese hombre nuevo que es necesario para hacer la revolución y que es necesario para construir el socialismo es ese sujeto que tiene que, en este caso, ser un líder, ¿no?, que tiene que concientizarse a sí mismo y que tiene que
alfabetizar y concientizar a los demás miembros de la etnia, los campesinos, los pobladores. Bueno, ella en gran medida se acerca un poco a esta suerte de figura del hombre nuevo, digamos, en este caso de la mujer nueva. Bueno, ahora dijimos que otra de las cuestiones que nos interesa es cómo ella se construye su propia identidad a partir de dos categorías. Una tiene que ver con la interseccionalidad. Esta categoría ya la habíamos visto, ¿no? Cuando hablamos del feminismo en América Latina. Y entonces, en ese sentido, y la otra va a tener que ver con los desplazamientos, con el sujeto en movimiento, con esa diferencia que acá va a estar ella pasando de un lugar al otro, ¿no? Va a estar transitando, se va a estar desplazando, yendo.